Continuemos con nuestro segundo tema de esta semana, que corresponde a la parte de semejanza de triángulos. Entonces, en general diremos que dos figuras geométricas son semejantes cuando tienen la misma forma. Entonces, diremos que dos triángulos son semejantes si cumplen los tres siguientes casos. El primero, nos dicen si sus tres lados respectivamente son proporcionales. Es decir, si nosotros observamos al triángulo ABC y luego al triángulo PQR y sus lados respectivos son proporcionales, entonces podemos afirmar que ambos triángulos son semejantes. Entonces coloquemos, por ejemplo, que nuestro lado AB sea de longitud A, el lado BC sea de longitud B y la base AC sea de longitud C, luego de una transformación. Luego de una transformación aplicada al triángulo ABC, encontremos que el lado PQ es A por K, luego QR es B por K y PR es C por K. Entonces nosotros observamos que los lados respectivos son proporcionales a los primeros lados del triángulo ABC. Entonces diremos que ambos triángulos son semejantes y la notación de semejanza es la siguiente, como una pequeña ceja. Entonces colocamos aquí el triángulo ABC resulta semejante con el triángulo PQR. Y ya encontramos que ambos triángulos son semejantes. Entonces, ¿qué es lo que se deduce? Que sus respectivos ángulos van a ser congruentes. Por ejemplo, si al lado AB se le opone el ángulo de 20 grados, necesariamente en el otro triángulo semejante, al lado proporcional, que vendría a ser A por K, se le opone el ángulo de 20 grados. Si al lado B se le opone nuestro ángulo de 30 grados, digamos, ¿no? Colocamos aquí 30 grados, entonces en el otro triángulo proporcional al lado QR, que es B por K, se le debe oponer el mismo ángulo, que vendrá a ser 30 grados. Entonces vendría a ser el primer caso, ¿no? Que es conocido como el caso lado, lado, lado. Pero estamos en la parte de semejanza, ¿ya? Recordar, los lados son proporcionales. Segundo caso, podremos afirmar también que el triángulo ABC con el triángulo PQR son semejantes si dos pares de lados son proporcionales y el ángulo determinado por dichos lados son de igual medida. Es decir, si en el triángulo ABC nosotros encontramos que nuestro lado AB sea del lado A, el lado PQ sea de longitud A por K. Luego, el lado AC sea de longitud B, el lado PR B por K y además conocemos el ángulo entre dichos lados. Si este ángulo es de medida alfa y el ángulo en P también resulta de medida alfa, entonces también podemos afirmar que nuestro triángulo, el triángulo ABC, resulta semejante con el triángulo PQR y la notación de semejanza. Entonces coloquemos el triángulo ABC es semejante con el triángulo PQR. ¿Qué caso? Lado, ángulo, lado. Entonces ya encontramos que esos dos triángulos son semejantes. ¿Qué es lo que se deduce? Que el tercer lado también va a ser proporcional. Digamos que el lado BC sea como un C, entonces necesariamente el lado QR va a ser un C por K.
Y por último, veamos el tercer caso, que es el caso más conocido y es el que más vamos a utilizar, ¿no? Siempre para poder afirmar que dos triángulos son semejantes, basta encontrar dos ángulos congruentes, dos ángulos que tienen la misma medida. Por ejemplo, digamos que el ángulo A sea de medida alfa y el ángulo en P también resulte de medida alfa. Luego encontramos que el ángulo en C sea igual a beta y el ángulo en R es igual a beta. Entonces, en el triángulo ABC, alfa, beta. En el triángulo PQR, alfa y beta. Entonces, ambos triángulos son semejantes. La notación, el triángulo ABC resulta semejante con el triángulo PQR y el caso es ángulo, ángulo. Y el caso es ángulo, ángulo. Veamos ahora las propiedades acerca de semejanza. La primera propiedad, si en el triángulo ABC nosotros trazamos una recta paralela al lado AC, la recta L, corta al lado AB en el punto M, al lado BC en el punto N. Entonces la propiedad nos dice, si estas dos rectas son paralelas, entonces podemos trabajar con las bases de los triángulos MBN y del triángulo ABC. Es decir, MN es AC como el lado menor es a todo el lado mayor BC. Entonces coloquemos, si la recta L es paralela al lado AC, entonces MN es AC, como el lado BN es al total BC, así como el lado BM es al total BA, que es algo similar al teorema de Tales, pero en Tales se trabaja con los lados. Si esas dos rectas son paralelas, entonces los lados son proporcionales. En semejanza se trabaja con las bases. Base menor es a base mayor, como el lado menor es a todo el lado mayor. Entonces veamos la prueba. Vamos a colocar que el ángulo en M sea alfa. Como esas dos rectas son paralelas, en A de medida alfa. Luego colocamos en N de medida beta, en C de medida beta. Entonces observemos que en el triángulo de blanco, alfa y beta. En el triángulo total, alfa y beta. Entonces estamos en el tercer caso. Tenemos dos triángulos con dos ángulos congruentes. Entonces ambos triángulos son semejantes. Entonces coloquemos el triángulo MBN resulta semejante con el triángulo ABC. Y el caso ángulo, ángulo. De la semejanza podemos trabajar con el tercer ángulo. En el primer triángulo, al tercer ángulo se le opone MN. En el otro triángulo, el triángulo mayor, al tercer ángulo se le opone AC. Como en el primer triángulo, en el triángulo sombreado, al ángulo alfa se le opone el lado BN. En el otro triángulo, en el triángulo ABC, al ángulo alfa se le opone el lado BC. Así como
en el primer triángulo, al ángulo beta se le opone el lado BM. En el triángulo mayor, al ángulo beta se le opone el lado BA. Entonces se cumple la proporción, pero siempre y cuando esas dos rectas sean paralelas. Veamos la segunda propiedad. En el triángulo ABC vamos a trazar una cebiana a partir del vértice B hacia el lado AC. En el triángulo ABC vamos a trazar la cebiana a partir de B hacia el lado AC. Cebiana BD, de tal manera que la medida del ángulo ABD resulte igual a la medida del ángulo BCA, igual a alfa. Entonces, la propiedad nos dice que en el triángulo mayor al ángulo alfa se le opone nuestro lado AB, ese lado al cuadrado. Es igual, en el otro triángulo, al ángulo alfa, se le opone nuestro lado AD. Es igual al lado AD por toda la base, por todo el lado donde se encuentre el lado AD. En este caso, lado AC. Entonces, veamos la prueba. Es sencillo, porque en realidad el triángulo ABD resulta semejante con el triángulo ABC. Siempre para poder afirmar que dos triángulos son semejantes, necesitamos dos ángulos de igual medida, ¿no es cierto? Entonces, en el triángulo ABD tenemos al ángulo alfa y al ángulo en A vamos a colocar que sea de medida beta. Entonces, en el triángulo ADB tenemos alfa y beta. Y en el triángulo mayor, en el triángulo ABC, alfa y beta. Entonces aquí coloquemos. Observamos como primer paso que el triángulo ADB es semejante con el triángulo mayor ABC. ¿Qué caso? Ángulo, ángulo. Y de la semejanza, en el triángulo sombreado, al tercer ángulo, en D, se le opone nuestro lado AB. En el triángulo mayor, al tercer ángulo, en B, se le opone nuestro lado AC. En el primer triángulo, al ángulo alfa, el que manda es el ángulo alfa. Al ángulo alfa se le opone lado AD. En el otro triángulo, al ángulo alfa se le opone el lado AB. Operando en aspa, encontramos efectivamente que el lado AB al cuadrado resulta igual al lado AD por el lado AC. Entonces, a lo largo de los ejercicios, si estos dos ángulos son iguales, siempre empezamos por el triángulo mayor. En el triángulo ABC, al ángulo alfa se le opone nuestro lado AB al cuadrado. Y eso es igual, en el otro triángulo, al ángulo alfa se le opone el lado AD por toda esa longitud AC.